Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por abarrotar esta carpa de conferencias esta tarde. Tengo mucha ilusión porque ya es la última tarde de esta primera feria del libro mía, pero es la 43, la 43ª de la ciudad, y me gusta ver que cada año vamos superando, cada año la fiesta del libro tiene y congrega más gente en esta carpa de conferencias y es todo un placer. También es un placer para mí tener aquí a mi derecha a Ana Elena Rivera, tenerte otra vez en Badajoz. Bienvenida de nuevo a Badajoz. Muchísimas gracias. Vamos, esto es una gozada para cualquier autor, poder ver las carpas así de llenas, esta cantidad de gente. Y yo, vamos, les decía cuando me preguntaban, ¿te apetecía venir a Badajoz? ¿Cómo no me va a apetecer? Si ya lo conozco. En cuanto dijeron Badajoz, es por supuesto. No hay otra feria en toda España. Si quitas, bueno, la de Madrid y el día de San Jordi, no hay otra feria como la de Badajoz. Vamos, esto es una gozada con toda la ciudad en la calle. Muchas gracias, Ana. Ana es natural de Oviedo, es licenciada en Derecho y Administración de Empresas y tras un tiempo dedicada a los recursos humanos decidiste emprender tu carrera como escritora. Su primera novela fue Lo que callan los muertos, fue premio Torrente Ballester de novela y posteriormente le siguieron Un asesino en tu sombra y Los muertos no saben nadar, formando la trilogía de Gracia San Sebastián, una investigadora de fraudes financieros. Posteriormente nos presentó, que es la novela con la que estuvo aquí en el año 2022 en la Feria del Libro, Las herederas de la Singer, una novela que narra la historia de 4 generaciones de mujeres unidas por un secreto inconfesable y una máquina de coser, y obra con la que ha conseguido emocionar a más de 100.000 lectores. Hoy viene a presentarnos su última novela, que es La niña del sombrero azul. Se ha publicado hace muy poquito, publicada a primeros de este año, en febrero, y ya va por su 3ª edición, si no me equivoco. Sí. Pues esta novela que presenta hoy recoge la historia de toda una generación de mujeres nacidas a principios del siglo XX, una época caracterizada, entre otras cosas, bueno, por las guerras de Europa, por toda la escasez que hubo, también la Guerra Civil Española, y donde Manuela, su gran protagonista, pues tiene que vivir una vida marcada por una tragedia, pero también por una amistad con Alessandra y sobre todo por nuevamente una máquina de coser. Bienvenida de nuevo, Ana, a Badajoz, y encantados de tenerte aquí otra vez. Muchísimas gracias. Y antes de nada, y antes de meternos en faena, lo primero que querría es, bueno, cuéntanos qué nos vamos a encontrar en La niña del sombrero azul. Bueno, pues La niña del sombrero azul es la historia de Manuela. Manuela es una mujer que nace el 13 de abril de 1912, que es el día que se hunde el Titanic, ¿no? Y es, bueno, pues toda la vida de Manuela. Manuela es una mujer que podría ser la abuela, la madre o la bisabuela de cualquiera de nosotros, ¿no? Es una mujer normal y corriente que nace en una aldea, que la mandan a servir cuando es casi una cría a casa de unos aristócratas, y que, bueno, pues que la pilla la guerra civil, una posguerra, que tiene la tragedia a la que se refería José Antonio, es que en 1937 a su hija pequeñita la mandan en un barco de los niños de la guerra, los niños del exilio republicanos, la mandan a Rusia. Y esa es Estelva, y es la niña del sombrero azul, que marca la vida de Manuela, porque los niños que se fueron a Rusia fueron los únicos que cuando acabó la guerra no volvieron. Tardaron más de 20 años en volver. Entonces, bueno, pues Manuela, claro, continúa viviendo, ¿no? Y va haciendo su vida, siempre echándola de menos, pero va haciendo su vida. Y de su mano vamos recorriendo todo el siglo XX y vamos pasando con ella, pues por un lado, todas las penurias de las partes más horribles del siglo, y también cómo va evolucionando la sociedad, ¿no? Entonces es una mujer que ella no es espía, no tiene nada que cambie el curso de la historia, pero desde luego sí que la cambia para los suyos, ¿no? Para los que la rodean, como pudo hacer pues la abuela de cualquiera, todas esas mujeres de esta generación que lucharon tantísimo, ¿no? Por sacar a los suyos adelante. Entonces lo que podéis encontrar es eso, es la historia de cualquier familia normal y corriente,
Y porque no hace falta darles más, ¿no? Porque realmente fueron verdaderos héroes de su tiempo y son verdaderas referencias de esto que ahora se habla tanto, ¿no? De aceptación, de resiliencia, de luchar, de sobrevivir y de, a pesar de todo lo que pasa, seguir intentando ser felices y sacar a los suyos adelante, ¿no? Es una generación que aceptó todo lo que les ocurrió, pero no quisieron, para los que veníamos después, una vida como la de ellos, ¿no? Yo pues siempre recordaré a mi madre y a la madre de mis amigas, ¿no? Que pues como nos decían, hija, tú vete a la universidad, hija, tú sé independiente, hija, tú, ¿no? Ellos querían para nosotros otras cosas que ellos no tuvieron, independientemente de que pudieran buscar la felicidad y conseguirla sin tenerlo. Y eso es lo que nos vamos a encontrar, la crónica social del siglo XX en España y algún paseo por Cuba, por Rusia y bueno, pues por otras localizaciones. Como comentabas antes, la novela empieza con el nacimiento de Manuela el mismo día del hundimiento del Titanic. ¿Hay algún paralelismo? ¿Has querido buscar algún paralelismo en esta historia? Bueno, por un lado con Manuela, ¿no? Aunque bueno, la vida de Manuela tiene sus puntos bajos y sus puntos también, bueno, pues eso, de felicidad. Pero sí que es verdad que marca mucho el inicio del siglo XX, que hasta ahora ha sido el más convulso de la historia, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos depara el siglo XXI, porque de momento hemos tenido la pandemia, pero ellos también la tuvieron, la gripe española, que mermó la población pues mucho más, ¿no? De lo que hizo el COVID, tuvieron confinamiento, tuvieron de todo. Entonces es un poco el inicio del siglo, que empieza con ese hundimiento del Titanic, que un poco lo que pronostica es lo que va a ser el siglo XX, tanto en España como en Europa, ¿no? Iba a decir en el mundo, pero no es en el mundo, en realidad fue en el mundo occidental, ¿no? El mundo que para nosotros es un poco nuestra burbuja. Me gustaría un poco que nos comentaras cómo ha sido todo este proceso de documentación, porque es una novela que está, como has comentado, ambientada en el siglo XX, durante prácticamente casi todo el siglo XX. Entero, entonces, sí. claro, te habrá supuesto un esfuerzo de documentación y de prepararte la novela brutal. Sí, la verdad es que la novela tardaron en escribirla 16 meses. Entonces, primero hubo unos cuantos meses de documentación previa, ¿no? Mientras tienes la idea, pero es una novela que según la vas escribiendo tienes que ir documentando, porque hay muchas de las cosas que suceden en la novela, en las vidas de las protagonistas, que son sucesos reales que ocurrieron, ¿no? Que ocurrieron y que yo los conozco pues de historias familiares, de lo que se contaba en el taller de costura de mi tía, de lo que se hablaba de la gente allí del pueblo, del pueblo, de los pueblos vecinos, de lo que contaba mi padre del suyo. Y hay muchos de esos sucesos que están metidos en la novela, formando la vida de todos ellos. Pero claro, una cosa es lo que tú te acuerdas, que has escuchado a las mujeres que cosían allí cuando tenías a lo mejor 10, 11 años, y otra cosa es que tienes que contrastar esto con la realidad, ¿no? Y hay veces que lo consigues y hay veces que a lo mejor mandas la consulta, yo que sé, al Archivo Histórico de Salamanca, que pues tardan bastante en contestar. Tú crees que lo recuerdas fenomenal, que eso fue así, que lo oíste de no sé cuánta gente y resulta que a los 3 meses, cuando ya tienes la novela hilada con esa escena, resulta que no es concluyente. Entonces no lo puedes encajar, ¿no? Y tienes que tirar para atrás y volver a empezar. Y luego que hay mucha pincelada histórica, tanto de los sucesos pues, que son conocidos, ¿no? Que es un poquito para enmarcar pues, cuando llega el hombre a la luna, cuando se lanza el Sputnik, o bueno, pues temas de la Guerra Fría, o bueno, hay otras cosas, la visita de Himmler a España cuando viene a visitar a Franco y va a una corrida de toros a Las Ventas, ¿no? Pero también hay muchos pequeños detalles. Si ellos van en los años 50 al cine a ver Gigante, es porque ese día en ese cine, en la cartelera, están poniendo Gigante. Lo mismo si ven una serie de televisión. Entonces, bueno, la novela es una novela histórica, porque es del siglo XX, pero es una novela realista, ¿no? Que lo que intenta contar era cómo era la vida real. Entonces, todo lo que sucede tiene que estar muy pegadito a la realidad, y eso pues lo que lleva iba a decir mucho esfuerzo, sobre todo que llevas mucho tiempo de documentación y alguna frustración cuando no encuentras lo que quieres y no lo puedes contar. Me imagino. Y en todo este proceso, supongo
que habrás contado con ayuda o te habrán ido asesorando o te habrás topado con gente que te haya dicho escribe sobre esto. ¿Ha sido así o No. ha sido todo tú? O sea, todos son recuerdos porque tengo, pues bueno, no sé si decir la desgracia, pero bueno, las circunstancias de que todos a los que yo oí contar estas cosas a día de hoy ya no viven. Entonces no tenía con quién contrastarlas, ¿no? Entonces tiras de los de tu generación, del tú te acuerdas y es como el teléfono estropeado. Entonces, en ese sentido no hay una ayuda externa, porque tampoco quiero contar cosas que alguien te cuenta hoy, de mira qué historia más interesante, y dices sí, ¿no? Pero no es la mía, no son esas cosas que yo, si las recuerdo hoy con 52 años, es porque me impactaron muchísimo, ¿no? Si yo puedo contar la historia de esta niña a la que mandan a Rusia, es porque la primera vez que lo oí yo debía tener la edad con la que la mandan a ella, ¿no? Pues que la mandan con 5 años y medio. Y durante muchos días yo recuerdo tener pesadillas. Yo, claro, pues como una niña pequeña, lo peor que te puede pasar en este mundo es que te separen de tus padres. Y yo me despertaba viéndome en el barco tal como me lo imaginaba yo, ¿no? Allí sola, y me despertaba gritándome. Entonces eso claro, me impactó. Entonces lo puedo contar con la misma emoción con lo que yo lo vivía, ¿no? Y puedo contarlo desde el punto de vista de la madre, porque lo que no me planteaba de niña era cómo se había sentido aquella madre. Hoy que soy madre, claro, pienso cómo se sentiría la madre en el puerto viéndola marchar, ¿no? Cuando ella ni siquiera quiere enviarla. Entonces eso yo lo puedo contar desgarrando emoción y transmitiéndola al lector, ¿no? Cuando cuentas una historia, por interesante que sea, con la que tú no tienes ninguna identificación emocional, pues cuesta muchísimo más transmitir esa sensación, ¿no? Esa congoja que pretendo transmitir al lector en la novela. No es que solo sea congoja y lágrimas, ¿no? También hay momentos para poder reírse o para poder sonreír y para poder recordar. Al principio de tu novela vemos cómo Alessandra y sobre todo Manuela se enfrentan pues a la sociedad de la época en la que el papel de la mujer pues estaba muy limitado a lo que era formar una familia o bien bueno pues el papel de la criada o papeles así siempre en segundo plano por detrás del hombre. ¿Crees que se siguen produciendo este tipo de comportamientos en la sociedad actual y has querido hacer una reivindicación con esta novela del papel de la mujer a lo largo de la historia? No es tanto una reivindicación de lo que eran las cosas en el año 29, que es cuando ellas se conocen, ni lo que fueron después, porque dices, bueno, sí, ahí efectivamente la mujer estaba relegada, pues anda que después, ¿no? O sea, ya en la posguerra y en todos esos años todavía más relegada, ¿no? al papel de esposa y madre. Más que una reivindicación es simplemente contar las cosas tal y como eran. Y porque yo me llamaba mucho la atención que cuando yo escuchaba todas estas historias que me contaban, a mí me encantaban, ¿no? Yo podía estar horas y horas y horas escuchando a los adultos y en cambio a mí la asignatura de historia en el colegio sinceramente era de las que menos me gustaban de todas, ¿no? Y luego me fui dando cuenta que es porque al final es historia política, pero no es historia social. Yo lo que me preguntaba es, vale, ¿y todo esto cómo afectaba a mis abuelos o cómo afectaba a mi familia, a la familia de la que tengo al lado, ¿no? ¿Cómo vivía la gente con todos estos sucesos políticos y con toda esta situación? Y lo que me daba cuenta es que toda esta gente no tenía voz, pero en cambio eran realmente los que realmente formaron la historia, ¿no? Porque el 95 o el 99% de la gente no toma decisiones políticas, desde luego no va a la guerra ni decide cómo son las leyes, pero sí que realmente son la historia de verdad, porque dime tú, ¿para qué sirve la historia si no es para contar la vida de las personas, ¿no? Y eso es lo que quiero contar, lo que quiero es dar voz a todas estas personas. Es verdad que las protagonistas principales son mujeres, pero es a todos, es a ellas y a ellos, a todos estos que no la tuvieron y contar cómo era su vida y cómo era su vida desde la realidad, no como nos gustaría que hubiera sido o no la vida de 3 o 4, ¿no? Sino la vida en la que todos podamos identificar de dónde venimos. Llama mucho la atención precisamente que la vida de donde vienen, las realidades sociales de donde vienen Manuela y Alessandra son dos realidades completamente diferentes. Totalmente. O sea, no pueden ser más opuestas y de repente
Bueno, pues esa capacidad que tiene Alexandra por una parte, por acogerla y por querer cambiarle la vida a Manuela, y también la capacidad de Manuela por adaptarse a esos cambios. ¿Te has encontrado con situaciones así que te hayan inspirado? Sí, a ver, Alexandra es la hija de los marqueses a la casa a la que mandan a Manuela. Entonces ellas dos son de la misma edad, se conocen y son crías. Entonces, de primeras, Alexandra toma a Manuela como un juguete. Alexandra está muy aburrida, básicamente, y coge a la criada como si fuera un juguete, y un poquito porque es un poquito rebelde y por chinchar a los padres, ¿no? Algo muy habitual porque ella está a punto de cumplir los 18 años. Lo que pasa es que luego la vida, ¿no?, las une, y yo conocí estas historias. Yo me acuerdo de una pareja de dos amigas en Oviedo que ya eran muy mayores. Cuando yo las conocí, iban todos los días, iban a tomar el café a una cafetería, y yo a veces me las encontraba con mi madre, y mi madre las conocía y las saludaba, y un día me contó la historia y me dijo, pues que sepas que una empezó siendo la criada de la otra, pero cuando eran niñas, ¿no? Y dije, guay, ¿y eso cómo pasó, no? Porque la diferencia de clase social en aquel momento estaba mucho más marcada. Y mi madre me dijo, a saber, es que la guerra une mucho a la gente, ¿no? En la guerra hay situaciones muy desesperadas, ¿no? Hay situaciones de pura supervivencia, y vete tú a saber lo que dice yo tanto no sé, ¿no? Y conocía más, y luego ahora, después de haber escrito esta novela, hay mucha gente que me cuenta historias similares. Y efectivamente es difícil que se produjera sin que haya una guerra de por medio, y la vida no sabes de quién depende, ¿no? Pues tu vida, ¿no? y tu supervivencia. Y eso yo creo que es lo que realmente las une. Es posible que si eso no hubiera ocurrido y no tienen que pasar por las situaciones por las que pasan, pues es una amistad que estaba totalmente abocada al fracaso, porque eso ni siquiera empieza como una amistad, en realidad empieza como un capricho, porque en el 29 ninguna hija de un marqués se hacía amiga de la criada. Tanto en Las herederas de la Singer como en La niña del sombrero azul vemos un tema común, que es la costura. Sí. ¿Qué ha supuesto a ti la costura en tu vida? ¿Por qué esa manera de expresarlo en tus novelas y de implementarlo en ellas? Bueno, yo no sé coser, eso empiezo por ahí, aunque sí que soy heredera de una Singer. Pero es verdad que para las mujeres durante muchas décadas la costura fue un medio de supervivencia, un medio de aportar a la casa, ¿no? Para poder sacar a los niños adelante, y sobre todo es que era una ocupación que cuando las mujeres no tenían acceso al mercado laboral, ¿no?, salvo las que pues estaban de obreras en las fábricas, demás, pero ya las mujeres, en cuanto tenían una posición social un poquito mejor, pues no trabajaban. Pues la costura, por lo que sea, no, porque como se hacía en casa desde el hogar, que era donde ellas estaban relegadas, era como su vía de escape, ¿no? Su vía de escape, su capacidad de ser independientes económicamente. Eso, y que muchas de estas historias están basadas en cosas que escuchaba de mi tía, que era soltera y que se ganaba la vida cosiendo y enseñando a coser a otras mujeres. Entonces hay muchas historias que yo cuando las recuerdo no puedo evitar recordar que la persona que las está contando está con el traca-traca de la máquina de coser o está dándole a la aguja, ¿no? Entonces sí que es verdad que ninguna de las dos en realidad tiene mucho que ver con la costura, ni van de moda ni van de costura, pero sí que aparece la costura, porque yo creo que es inevitable hablar de mujeres a lo largo de todo el siglo XX y que no cosieran, porque todas cosían, aunque solo fuera para la casa, ¿no? O sea, las madres haciéndoles los vestiditos a las niñas de nido de abeja o los pantaloncitos a los niños, eso es una imagen que los que tenemos una cierta edad como que tienes metida en la cabeza, ¿no? Porque era así la vida. ¿Y por qué un sombrero azul? Bueno, pues el sombrero azul es... Manuela tiene que soltar a la niña, ¿no? La tiene que enviar, porque la tiene que enviar, eso no os voy a contar el porqué. Y ahora es eso, pues como madre, ¿no? Es como que intentas, ¿no? Parece que las madres cuando tenemos angustia por algo nos da por abrigar a los niños. Entonces a Manuela no se le ocurre más que mandarla bien abrigadita con el abrigo y el sombrero, ¿no?
y el disgusto de ella porque cuando llega a Rusia los niños llegaron con piojos, llegan con tal, entonces allí le recibieron pues con comida pero con ducha, con reconocimiento médico y con ropa limpia, ¿no? Y le quitan el sombrero porque la niña llega infestada de piojos. Entonces, bueno, pues es todo el simbolismo que para ellas tiene ese sombrero, que podía ser azul o podía haber sido lo que fuera, pero en este caso es azul. Qué bien. Bueno, para los que conozcáis a Ana de veces anteriores, ella siempre ha firmado sus novelas con distintos colores y tal. Esta vez... Solo azul. Pero en el siguiente, que ya no va a haber, espero, bueno, no sé cómo se va a titular, pero el siguiente vuelvo a los colores, pero este tiene que ser azul, además azul clarito como el sombrero de la niña. Para los que vayáis ahora a la firma y que os dedique la novela, pues ya sabéis que os quedará mucho más bonita. Aparte de todos los hechos que hemos encontrado, hechos históricos en los que se enmarca esta novela, vemos que también trata muchos temas que socialmente eran tabú, por ejemplo, el tema del SIDA, de la homosexualidad, los malos tratos. Hay muchos temas sociales que han ocurrido evidentemente durante todo el siglo XX y que han sido muchas veces tema tabú. ¿Cómo ha sido para ti incorporar esos temas en la novela? Bueno, pues la vida tal cual es, ¿no? Lo que no puedes es narrar, intentar hacer una crónica social y saltarte temas porque son más feos. Bueno, en realidad, o sea, hay temas todavía más duros, ¿no? En toda la represión de la posguerra, pero efectivamente tienes que contar cómo era el siglo y cómo se vivía. Y hay un momento en que la homosexualidad se persigue y se castiga con la cárcel. Y luego hay un momento que ya no se castiga con la cárcel porque ya ha pasado la transición y estamos en los años a partir del 85 y llega el SIDA. Y el SIDA pues sorprendió a muchísima gente y a muchísimas familias, ¿no? Yo creo que pocos de los que lo hayamos vivido pues no, o sea, te recuerdas la muerte de Freddie Mercury, ¿no? O bueno, pues cosas que en aquel momento impactaron muchísimo, ¿no? Y cómo cuando alguien tenía SIDA en una familia, al principio, como que la gente era como el apestado, porque no se sabía todavía muy bien cómo se contagiaba, y incluso cuando se supo, ¿no? Ahora es una cosa que está muy normalizada, pero en aquel momento no había tratamiento y durante unos años pues murió mucha gente. O aparece también, pues bueno, pues la época de los 80 con las drogas y los malos tratos, los sigue habiendo y los había. Lo que pasa que de aquella todavía pues mucho más tapados, ¿no? Al final la primera es que ni siquiera estaba regulado por la ley, y cuando se tratan los malos tratos en la novela tampoco hay posibilidad de divorcio, con lo cual si los malos tratos no era delito y no había divorcio, pues a la pobre que le tocaba, ¿no? El maltratador, pues es que no había ninguna salida, ¿no? Y eso era así y fue así, y obviamente no es que los malos tratos estuvieran a la orden del día ni en todas las familias, como no lo están ahora, pero lo sabían, y a la que le tocaba no tenía ninguna escapatoria, ¿no? Y eso fue parte del siglo XX también. Totalmente. Otra cosa que vemos siempre en tus novelas, en los agradecimientos, que tienes a una persona siempre presente, que es Sor Cándida. Sí. ¿De qué manera influyó en ti como autora y como persona? Sor Cándida fue mi profesora de tercero de GB, y un día llegó a clase y nos pidió a todas que escribiéramos un cuento. Y todas nos dio una temática, era sobre el bosque, los árboles o algo así. Y nos pusimos todas ahí a escribir un cuento, y Sor Cándida venía de vez en cuando, leía mi cuento, se reía y se iba, ¿no? Y yo la verdad es que pasé una hora malísima, o sea, con un agobio tremendo, porque no sabía por qué se reía Sor Cándida. El caso es que ella no le dijo nada a mis padres, y mandó el cuento a un concurso, ¿no? Y ganó el concurso regional, luego ya lo mandaron al nacional y me dio el premio en mano, el que hoy es el rey de España, que entonces era el príncipe Felipe y tenía unos 12 añitos, y me dio una foto suya firmada, y claro, eso me acuerdo perfectamente porque yo llegué a casa, yo nunca había pensado en ser escritora, pero ahí me vine arriba totalmente, llegué a casa diciendo: mamá, papá, yo voy a ser escritora, ¿no?
Y siempre pienso que nunca me habría planteado muchos años más tarde dedicarme a esto, que no habría seguido con ese run run en la cabeza desde los 8 años si Sor Cándida no hubiera enviado aquel cuento a aquel concurso. Cuento que yo nunca recuperé porque lo guardó ella y me dijo: cuando termines la carrera te lo doy. Y desgraciadamente murió antes de que yo terminara. Así que continuará presente en los agradecimientos porque en cada libro que escribo pienso que una parte es por ella. Empezaste publicando, los que te conocen de antes saben que empezaste publicando novela negra, como he comentado antes, y cambiaste de registro totalmente con Las herederas de la Singer. La niña del sombrero azul va un poco más en esta línea, sí. y me gustaría saber, bueno, pues si vas a continuar con esta línea, te encuentras más cómoda ahora, si piensas volver a hacer novela negra o incluso continuar con esa trilogía. No, o sea, de momento seguimos aquí. A mí me gusta mucho la novela policíaca. La negra era muy negra, no, pero la policíaca clásica de toda la vida me encanta como lectora y es súper divertido escribirla. Pero yo quería contar una serie de cosas que no podía contar con este tipo de novela, que lo intenté, me lo planteé, pero al final una novela policíaca, una novela negra, tiene una estructura y tienes que mantenerla, ¿no? Tiene que haber una investigación, tiene que haber un crimen, un tal, y no me cabía. Entonces fue lo de, ¿y ahora qué hago? Si todo el mundo me conoce por esta novela, ¿no? Por este tipo de novela, lo dejo, ¿qué hago? Y luego pensé, digo, a ver, has dejado tu trabajo, lo has mandado toda la porra por dedicarte a escribir, ahora te vas a plantear el cambio. Y cambié, porque esto al final es novela histórica, la novela histórica es narrativa pura, ¿no? Y puedes contar lo que quieras siempre y cuando seas fiel bueno, pues a la gran historia, ¿no? A la historia de los libros. Si no te inventes eso, ahí ya realmente puedes contar lo que quieres. Y de ahí fue el cambio. Mientras tenga historias de estas que contar, no descarto que algún día, porque eso, escribir policíaco es muy divertido, pero hoy creo que puedo transmitir mucho más con este género. ¿Y te encuentras más cómoda con él? Igual. ¿O te da igual? Sí, a la hora de escribir, igual. Quizás es más cómodo el policíaco porque no tienes un componente emocional, ¿no? Yo hay veces que me acuesto con estas novelas y no duermo, porque a lo mejor para contar sucesos muy duros de la historia yo termino contando 2 líneas, pero para contar 2 líneas y resumirlo en 2 líneas tienes que leer mucho de lo que ocurrió para saber que esas 2 líneas son precisas y que le das una idea ya al lector exacta de lo que ha pasado sin necesidad de hacerlo pasar por una escena terrorífica, ¿no? Y que se vaya él con mal cuerpo. Pero la que te vas con mal cuerpo a la cama eres tú y la que no duermes eres tú, ¿no? Y a veces, bueno, pues pues lloras porque entiendes cosas, ¿no? que han ocurrido en tu familia y que nunca te habías planteado tanto como cuando las escribes y te das cuenta, ¿no? De lo triste que fue a lo mejor la historia de alguien, o emotiva, a lo mejor no fue triste. Y entre todo ese batiburrillo, con una policíaca, pues no lo tienes, ¿no? No te involucras de esta forma. Pero es chulo también, ¿eh? Otra cosa que vemos también en esta novela, he dicho antes que tú naciste en Oviedo, eres asturiana y vemos muchos paisajes de Asturias, tanto en ciudad como en paisaje más rural. ¿Por qué? O sea, entiendo que en alguna de tus novelas puedas ambientarla porque todo el mundo, antes hablando con Carmen Clara Balmaseda, hablaba que ella tenía muchas ganas de ambientarla en Badajoz, en Badajoz y en Extremadura, por hacer esa reivindicación. ¿Hay algún tipo de motivo especial por el que quieras ambientarlo en esos paisajes? ¿Es solamente porque los conoces mejor que otros o simplemente los quieres dar a conocer? No, lo que ocurre es que al final tus recuerdos están atados a un lugar. Entonces es muy difícil a veces sacarlos de ahí porque directamente te trasladas, ¿no? Entonces siempre yo creo que cuanto más hables de lo que conoces, ¿no? de lo que vives, de lo que tienes en la cabeza, pues más fácil es transmitirlo al lector y que el lector lo viva igual que lo estás viviendo tú. O sea, ahora realmente puedes ambientar una novela donde te dé la gana porque te coges el Google Maps, el Google Earth y puedes ver absolutamente todo, pero está en frío.
no tienes una conexión con esos lugares. Hombre, en este caso, hay una parte que está ambientada en Moscú, una parte que está ambientada en Jersón, en Ucrania. Yo nunca he estado allí y obviamente esa parte no la conozco y está hecha así, ¿no? A base de buscar documentación. Luego hay 7 partes en la novela, una entera ha estado en Cuba. Ahí sí que he tirado de gente de Cuba que además vivió la época de la revolución, precisamente para dar esa conexión, porque si no una parte me parecía mucho. Por eso escribo casi todo pues en Madrid y yo al final llevo más tiempo en Madrid de lo que estuve en Asturias, ¿no? Pero algo tienen esos recuerdos infantiles que tiran de historias, porque era eso, pues lo que me contaban siempre estaba ambientado en Asturias y en Madrid, porque mi padre era medio madrileño. Entonces no descarto ambientar en otras ubicaciones, pero siempre va a haber una principal que sea una ubicación que para mí sea un lugar conocido, porque es eso, cuanto más lo conozca yo, cuanto más sienta yo ahí, más van a conocer los lectores y más van a sentir los lectores que están en un sitio real. Vemos también en esta novela una diferencia con tus novelas anteriores, y es que es la primera novela que has editado en pasta dura. Con Grijalbo habéis hecho una edición muy bonita, muy bien cuidada, y no sé qué importancia le das tú a la edición y al formato del libro. Yo llevo toda la vida queriendo editar, que me sacaran una novela en tapadura. Cuando me dijeron que iba a ir en tapadura, me llevé la alegría del siglo. Ahora, por ejemplo, en México y en Argentina ha salido en tapa blanda. Pero a mí me hacía muchísima ilusión. Hombre, yo creo que el hecho de tener una novela que atraiga, ¿no? Que sea bonita, que no es mi mérito. Yo no hago nada ni con la portada ni con nada de eso, ¿no? Eso lo hacen unos diseñadores. Si lo hiciera yo seguramente saldría un churro, porque todo esto no se me da especialmente bien. Pero sí que es verdad que al final, ¿no? Como todo, pues al final es como la comida. Una cosa puede estar muy buena, pero antes de probarla la ves y te atrapa por los ojos o no te atrapa. Entonces esto es más ilusión mía. Pero también reconozco que la tapa dura, por ejemplo, para la gente que lee en el transporte público es muy incómoda y prefieren ediciones de bolsillo o el Kindle, ¿no? Entonces está chulo que haya todo tipo de ediciones para todos los públicos. Yo ya, pues eso, que uso gafas para leer, pues a mí me gustan los libros con la letra grande y que sean grandes. Y luego hay otra cosa, es que cuando los libros son muy gordos, llega un momento que necesitan tapadura. Y pues son casi 700 páginas, pero también os digo que se lee súper rápido, porque lo que sí que sigo siempre es la misma máxima. Escenas muy cortas y en cada escena pasa algo. Si no pasa algo en esa escena, la escena se va fuera porque es que no se necesita, ¿no? Entonces, siempre en cada escena avanza la acción y hay algo que te va a sorprender, así que se lee muy rápido, o eso dicen los lectores al menos. ¿Nos puedes contar algo de tus próximos proyectos? Bueno, estoy todavía documentando, no sé ni por dónde va a caer. Sé que va a ser en algún momento del siglo XX, pero todavía no sé en cuál. Creo. Luego ya veremos cómo sale. Yo no estructuro las novelas antes de escribirlas. Yo empiezo a escribir y sé más o menos hacia dónde voy, pero no tengo claro lo que voy a contar. Entonces, creo que voy a coger 2 décadas, pero es posible que me salgan 8. Entonces, no puedo contar todavía mucho. En este momento estoy en fase de documentación. Solo puedo decir que estoy documentando en Francia en el final de la Segunda Guerra Mundial. De todas maneras, te queda todavía mucha promoción de esta novela, porque sí, es una novela muy reciente y tiene mucha vida todavía. Sí. Esperemos que te vaya muy bien. No sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. Tenemos algunos minutillos para poder hacer alguna pregunta. Si alguien tiene interés, que levante la mano y le acercamos un micro. ¿Por allí? Por ahí. Hola, buenas. Hola. Pues yo tenía mucha curiosidad por saber
¿Cómo fue ese momento de tu vida en el que abandonas tu carrera profesional, que no tenía nada que ver con la literatura, y te sumerges en el mundo de la escritura? Y si te arrepentiste en algún momento en esos comienzos, antes de la publicación del primer libro. Gracias. Siempre hay dudas. Bueno, esto no fue, es que no fue de un día para otro. Yo desde eso que os contaba de los 8 años siempre tuve ahí la idea en la cabeza. Lo que pasa es que, claro, yo terminé terminé de estudiar el COU, que fue lo que yo estudié, y me fui a hacer Derecho IADE porque mis padres no se planteaban otra cosa más que la niña fuera a la universidad a hacer una carrera con salidas. Eso era fundamental, con salidas. Me mandan a Madrid a estudiar porque las dos juntas no se podían hacer en Oviedo. Y cuando terminé la carrera, mis padres no eran millonarios, eran una familia normal y corriente. Yo no podía decir, mamá, papá, ahora me dedico a escribir, me seguís manteniendo aquí. Me tuve que poner a trabajar. Entonces, bueno, pues tuve la cosa de que me fue muy bien en la empresa privada. Yo me empecé en una multinacional y, de hecho, terminé en el comité de dirección de la multinacional. Y bueno, pues siempre tuve el run run ahí de quiero escribir. Y lo que sí que fui haciendo fue formándome, ¿no? Porque una cosa es que tengas una historia que contar y otra cosa es que hay una parte de la profesión que es puramente técnica. Entonces, la técnica literaria se estudia, ¿no? Y me hice el máster de novela, hice un montón de cosas confiando en que en algún momento iba a llegar esa segunda vida profesional, y dije, bueno, por lo menos que me pille preparada, ¿no? Yo, de hecho, veía muchas películas de estas americanas de Hollywood que, pues, de repente eso, un directivo, un no sé qué, ¿no? Que tenía una vida profesional y una vida alrededor montada, que lo dejaba todo de un día para otro y se iba a hacer, yo qué sé, ¿sabes? Pues bizcochos a la playa o lo que fuera, o pulseras. Y yo decía, yo lo admiro, porque a este señor, ¿qué pasa? Que no le llega la hipoteca al mes siguiente, no le llega la factura de la luz, ¿cómo come, no? Y lo que pasa es que con 43 años me quedé embarazada. Entonces era un embarazo de alto riesgo por la edad, no por otra cosa. Yo estaba bien. Y me mandaron a que tenía que quedarme en casa, sin email, sin teléfono, sin absolutamente nada. Entonces dije, bueno, pues este es mi momentazo, ¿no? Y me puse a escribir la novela. Y ahí descubrí lo que es levantarte a las 7 de la mañana. Claro, yo no tenía otra cosa que hacer más que escribir. Con unas ganas de ponerte a escribir, a hacer lo que te gusta y tirarte 12 horas. Y al día siguiente otra vez, y al día siguiente otra vez. Y terminé la novela. Y 3 días después nació mi hijo. Entonces, bueno, tenía la baja de maternidad por delante, y lo que me planteé fue, yo no quiero volver, ¿no? Y es verdad que, como os decía, yo en aquel momento era una directiva, llevaba Latinoamérica, entonces una mujer con un bebé, desgraciadamente, pues ya no es tan atractiva en un comité de dirección, ¿no? Donde hay pocas mujeres y donde además todas entran después de una edad en la que se supone que ya no vas a ser madre. Entonces pude hacer un buen acuerdo con la empresa y me hice mi plan. Y me hice un plan a 2 años. Dije, bueno, yo calculo, ¿no? ¿Para cuánto me da esto, básicamente? Y dije, pues me da para 2 años. Si dentro de 2 años lo he conseguido, veo que voy a poder vivir de esto, que voy a pagar la hipoteca, todas estas cosas, pues continúo. Y si no, pues vuelvo a lo que estaba haciendo o algo similar, porque tengo que seguir. Y en todo ese proceso, claro, yo me hice mi plan y disparé a todo lo que se movía, ¿no? Seguí escribiendo y escribía a las editoriales, a los agentes, casi todo era noes o un silencio sepulcral, ¿no? Entonces sí tuve muchas dudas, arrepentimiento no lo sé, pero dudas de, madre mía, aquí no hay nadie, estoy yo sola haciendo el canelo en mi despacho, en mi casa. Pues sí, eso sí que me pasó, pero a los 16 meses más o menos, de repente apareció el Torrente Ballester y una oferta de una editorial, ¿no? Entonces, bueno, eso lo cambió todo. Tuve mucha suerte y salió. Podían haber pasado los 2 años y que no saliera nada, y en este momento pues no estaría aquí y estaría en otra empresa trabajando como había estado hasta entonces. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie? Bueno, pues simplemente nada, darte las gracias nuevamente, Ana, por acompañarnos. Un fuerte aplauso. A vosotros.